Radio Giralda. Siente Sevilla. Siente tu radio. Los lunes de 5 a 6 de la tarde en Giralda FM te esperamos en La Sala de Espera, un programa dedicado a la salud física y mental presentado por Celia Pérez y Carlota Rodríguez. Recuerda, los lunes de 5 a 6 de la tarde en Giralda FM 88.0 y giraldafm.es. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a La Sala de Espera. Yo soy Celia Pérez de Ayala y estoy muy bien acompañada por mis compañeras Ángela Porro, Sara Dan y Carlota Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Celia. Sí, además de que aquí nunca descansamos, ¿no? Hoy estamos estrenando mes y estamos en fiesta, pero bueno, aquí nosotros pues siempre seguimos por nuestros oyentes para que podamos aprender todos un poco más sobre nuestra salud física y mental. Y bueno, esperamos que os quedéis hasta el final del programa, que tenemos cosas bastante interesantes. Bastante interesantes, desde luego. Y además que tenemos un invitado muy especial, ¿verdad, Carlota? Exactamente, tenemos aquí con nosotros a Juanma Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, y también tanto Sara Dam como Ángela Porro nos traen varios temas. ¿De qué vais a hablarnos? Pues hola chicas, ¿qué tal? Estoy muy contenta de estar aquí una semana más con vosotras y con nuestros oyentes. Y hoy yo voy a hablar sobre las fracturas óseas, voy a hablar sobre cómo es su recuperación, que también depende un poco de cada tipo de fractura, porque claro, algunas son más lentas que otras. Y bueno, aunque es un tema muy complejo, vamos a diferenciar entre mi compañera y yo entre fractura y esguince. Efectivamente, hoy, a pesar de ser festivo, estamos aquí un lunes más y yo también voy a tratar el tema del esguince, un término que tenemos bastante interiorizado. Sin embargo, quizás hay aspectos que no conozcamos del todo, así que en un ratito hablaré sobre este tipo de lesión. Bueno, pues un tema bastante interesante y la verdad es que estoy muy contenta de tenerte una vez más. Juanma, ¿qué tal estás? Muy bien, con muchas ganas de aportar y de seguir hablando de salud, ¿no? Física. Como ya sabemos, Juanma Núñez es un fisioterapeuta de la clínica Airim y también es nuestro queridísimo patrocinador, que hoy nos hablará de un tema bastante importante, la fibromialgia. Sí, hablaremos un poquillo de la fibro para ver si podemos dar un concepto un poco más actualizado y que la gente entienda bien qué es esta patología, que la padece el 5% de las mujeres en España. Y bueno, intentar resolver algunas dudillas, ¿no? Que no pregunten por ahí por el directo. Exactamente. Y bueno, la verdad es que los temas dan bastante para hablar y tenemos muchísimas cosas que aprender en el día de hoy. Y es que, como decimos en todos los programas, a nuestros oyentes desde aquí, invitamos a cualquier profesional que quiera entrar en nuestra sala de espera y colaborar con nosotras, ya que se puede contactar en el correo la sala de espera fm@gmail.com con una sola E. También nos podéis seguir por Instagram, @la sala de espera fm con una sola E, por la página de Facebook de la Sala de Espera FM, y también nos podéis ver desde Facebook en directo por Giralda FM 88.0 Sevilla. Por ahí tenéis la cámara, saludad. Hola. Y que siempre estaremos contentísimos de recibir cualquier comentario que nos podáis hacer desde Facebook, estaremos agradecidísimas. Y también nos podéis escuchar en la 88.0 FM o en giraldafm.es. Deciros también que tenemos un canal de YouTube que también os podéis suscribir, porque allí tendremos contenido súper exclusivo. ¿A que sí, Carlota? Sí, además de que nos estamos innovando mucho con nuestra página de YouTube y estamos pensando en nuevas aventuras, ¿no?, que podéis descubrir en nuestro canal. Así que, bueno, os invitamos a que lo comprobéis y bueno, y también que opinéis, ¿no? Si queréis proponernos alguna temática, algo que queráis que hagamos de reportaje en las calles de Sevilla, pues estamos dispuestas a escucharnos, ¿no? Y a ver qué podemos hacer. Exactamente, como ya he dicho, desde Facebook nos podéis dejar vuestros comentarios o también mandándonos un mensaje en las redes sociales que acabamos de mencionar. Así que, sin más dilación, pasamos a la sección de noticias. Un
estudio revela que el colesterol bueno no lo es tanto como pensamos. Las denominadas partículas HDL son las encargadas de transportar el colesterol, una sustancia de grasa indispensable para nuestro cuerpo, aunque peligrosa en excesos. Estas partículas, conocidas popularmente como colesterol bueno, gozan de una muy buena fama, ya que a diferencia de las LDL o colesterol malo, capta esa grasa que se acumula en las arterias y las traslada al hígado, donde acaban de eliminarse. Es por ello que tener altos niveles de partículas HDL se ha asociado con una buena salud. Sin embargo, un estudio elaborado por el Hospital del Mar de Barcelona ha afirmado que tan solo un subgrupo de estas partículas, concretamente las pequeñas, son las encargadas de disminuir el riesgo cardiovascular. Según los investigadores de este hospital, aquellas partículas más grandes de colesterol bueno no tienen relación con una buena salud. De hecho, aumentan las posibilidades de sufrir un infarto. Beber más de 6 tazas de café al día pone en riesgo la salud cardiovascular. El primer estudio genético mundial realizado por investigadores del Centro Australiano para la Salud de Precisión de la Universidad de Australia del Sur ha demostrado que el consumo excesivo de café, 6 o más tazas al día, a largo plazo puede elevar la cantidad de líquidos en la sangre, lo que aumentaría significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Según la investigación publicada en la revista Clinical Nutrition, esta correlación es tanto positiva como dependiente de la dosis, lo que significa que cuanto más café bebe, mayor es el riesgo. Las casas pasivas reviven con la pandemia por su gran eficiencia energética. En el último año ha aumentado la demanda de estas viviendas, ideadas por un físico alemán hace 3 décadas. La pandemia ha evidenciado lo deficientes que son muchas de las viviendas que se han construido en España durante décadas. Millones de almas han pasado los meses de confinamiento en coladeros de energía, pisos con problemas de ventilación y filtración y una mala calidad del aire interior. Sin embargo, Feist, físico alemán, uno de los expertos más reconocidos del mundo en construcción eficiente, se dio cuenta y su casa logró consumir un 87% menos de energía que una convencional. Un estudio confirma la memoria inmunológica 8 meses después de haber pasado la COVID. Un estudio publicado en la revista Science ha señalado que la memoria inmunológica contra el coronavirus y el síndrome respiratorio agudo y severo que causan los infectados ayuda a proteger contra la reinfección, el riesgo de la enfermedad y la eficacia de la vacuna. Los investigadores han destacado que encontraron un alto grado de respuestas inmunitorias que se adaptaron y persistieron en la fase de memoria inmunitaria. A pesar de ello, la memoria se mantuvo medible en más del 90% de las personas durante más de 5 meses después de la infección. Además, han añadido que es probable que sea necesario evaluar la memoria inmune específica del coronavirus durante al menos 6 meses para llegar a concretar la durabilidad de la memoria del sistema inmunitario frente a la COVID-19. Estos datos que muestra la investigación son esperanzadores para la fase en la que se encuentran numerosas sociedades, como es el proceso de vacunación, así como la disminución de contagios. Qué interesantes las noticias de hoy, ¿verdad, chicas? Y además de que siempre descubrimos, todos los días van saliendo información nueva sobre esta pandemia que nos tiene a todos un poquillo locos, ¿no? Bueno, sí, esa noticia sobre la COVID-19 nunca falta en nuestro programa. De hecho, cuando ya esperemos que ya se acabe la COVID-19 no tendremos mucho repertorio, por así decirlo, ¿no? Seguro que se seguirá sacando nueva información de lo que van descubriendo, ¿no? Sobre todo de la salud y sobre todo teniendo en cuenta también las tazas de café, por ejemplo, que es cierto que es malo para la salud, al igual que los altos niveles de colesterol, que no siempre son buenos, ¿no? Exactamente, y aquí como también nos enfocamos mucho, ¿no?, en nuestra nutrición, en nuestra salud física, pues queremos informaros sobre, por ejemplo, la semana pasada, ¿no?, que los productos de refrescos light no eran tan sanos como la gente pensaba, ¿no? Bueno tener esto en cuenta, también mencionarlo porque dentro de unos días pues será el Día Mundial de la Obesidad, ¿no? Y aquí pues queremos hacer consciente a la gente sobre ello. Pues mira, de eso desconocía, porque los días mundiales siempre tengo una memoria obsoleta para estos días sobre el Alzheimer y demás, pero sí es cierto que cuando me lo recordáis, pues hombre, es necesario ese tipo de difusión, ¿a que sí?
La verdad que sí, porque además estamos comprobando que aunque nos centremos muchas veces en las noticias relacionadas con el COVID, también damos lugar a hablar sobre otro tipo de noticias relacionadas con la salud, como por ejemplo lo de la noticia relacionada con el colesterol, ¿no? Que estaba muy metido dentro de la sociedad el que el colesterol bueno siempre es bueno, ¿no? Cuanto más colesterol del bueno, pues siempre es mejor. Pero claro, es verdad que solamente es un subgrupo, entonces realmente tampoco está tan relacionado la buena salud con el aumento de estas partículas. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay que darle lugar a otro tipo de noticias, porque pasar el 100% del día escuchando noticias relacionadas con el COVID pues acaba cansándonos mentalmente. Exactamente. Además que hoy, sin lugar a dudas, vamos a hablar de otro tema distinto. ¿A que sí, Carlota? Sí, bueno, hoy traemos, como estábamos comentando, sobre... tenemos aquí a Juanma Moreno. Juanma Núñez, perdón, lo he dicho ya creo que un par de veces, perdón, se me ha metido en la cabeza, pero bueno, vamos a hablar sobre la fibromialgia, ¿no? Perdón me confunden este tipo de palabras un poco. Explícanos qué es exactamente. Bueno, la fibromialgia es un poco compleja, ¿vale? Habría que abordarla dentro del dolor crónico, ¿vale? Y para entenderla bien tenemos que categorizar la fibromialgia como una enfermedad, no como una patología, porque a día de hoy todavía no se saben los criterios diagnósticos específicos para poder diagnosticarla. Antes se pensaba que era esa teoría de los puntos, ¿no?, que hemos estado hablando antes, pero hoy sabemos que no, ¿vale? Hasta su propio autor lo ha desmentido alrededor de 2006 o por ahí. Y hoy en día se sabe que la fibromialgia es una enfermedad que está muy asociada al síndrome de sensibilización central, ¿vale? Que es una manifestación mucho más global, ¿vale? Donde se categorizan enfermedades también como por ejemplo la migraña, el colon irritable, los trastornos de ansiedad, etcétera, ¿vale? Y para resumir un poco, para que la gente lo entienda, el síndrome de sensibilización central sería una exacerbación de la respuesta de dolor por parte del cerebro, que hace que se alteren una serie de neuronas que captan información de peligro, y el cerebro esa información de peligro la interpreta como dolor, ¿vale? Uh-huh. En otro momento a lo mejor no la interpretaría como dolor, pero en ese momento sí, ¿vale? Por ejemplo, un cambio de tiempo podría ser una alternativa, ¿vale? Que a ninguno nos duele un cambio de tiempo, sin embargo hay muchas personas que te dicen, yo que cuando cambio el tiempo, sí, lo noto. Me duele la espalda, ¿vale? Por ejemplo. Ahí está, es una exacerbación de esa respuesta, porque en el cambio de tiempo hay una serie de procesos químicos que se provocan que en una persona normal o que no padezca esta enfermedad pues no se pasaría desapercibido, y sin embargo en ellos sí, ¿vale? Sí lo notan, y el cerebro por sensaciones de peligro lo considera peligroso y emite dolor como respuesta. Bueno, y además hoy tenemos también un voluntario, ¿no?, que nos ha mandado un audio. Cuéntanos, Ángela. Sí, bueno, antes de nada vamos a dar paso a un testimonio de una mujer que nos ha llegado hace un ratito y que padece esta enfermedad, por desgracia, y bueno, nos cuenta en poquitos minutos lo que es su día a día, los síntomas y cómo es llevar esta experiencia. Vale, pues damos paso al testimonio que nos han mandado sobre la fibromialgia. Buenas tardes, tengo 57 años y soy paciente de fibromialgia. Mi experiencia, pues una experiencia muy negativa. Mi vida ha cambiado radicalmente a partir de ese diagnóstico que me lo hicieron hace 3 años. Duele todo el cuerpo, tanto física como mentalmente. Es una enfermedad muy, muy destructiva. Es invisible a los ojos de los demás, por lo que el apoyo es nulo. Y hay poca gente que entiende qué es esto y cómo se lleva. Los síntomas, pues aparte del dolor, el cansancio, el insomnio, la irritabilidad, la inestabilidad emocional, los cambios de humor, pues todo eso da como consecuencia que no tienes una buena calidad de vida. Me gustaría que se investigara más sobre esta enfermedad invisible a los ojos de los demás, porque en los pacientes que lo tenemos es bastante dolorosa y merma mucho tu vida, ¿no? Pues animo a que se realicen más investigaciones sobre ella y den con tratamientos adecuados. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, pues bastante interesante ese testimonio, ¿verdad? Bueno, la mayoría te lo pregunto a ti, todas las personas que padecen esto,
sufren de la misma manera o también puede haber como grados de intensidad? A ver, si os fijáis un poquito en el diálogo que nos ha comentado, ¿vale? La mayoría de los pacientes fibromialgia tienen una serie de cosas en común, ¿vale? Como por ejemplo el insomnio, dolor generalizado. Hoy en día se discute mucho si este tipo de enfermedad después se asocia a procesos de ansiedad o depresión, porque estar todo el rato padeciendo dolor, al final llega un momento que te ves imposibilitada, te baja la autoestima. Hablo sobre todo en femenino porque es mucho más frecuente en mujer, ¿vale? Yo creo que lo que hay que no es que haya que investigar más, investigarse se investiga muchísimo, ¿vale? Es la divulgación por parte de los profesionales y la actualización lo que debemos de empezar a hacer. Sí. ¿Vale? Porque información hay y cada vez más, ¿vale? Hay muchísimos artículos. Yo tengo un compañero que está haciendo su doctorado en fibromialgia, vamos. Y hay muchísimos artículos y muchísima investigación. El problema es que la investigación que nace hoy se va a conocer dentro de 10, 15 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque a los ojos de la población esta información está muy oculta y se empieza a conocer a raíz de que los profesionales divulgamos información. Entonces, información hay, mejora de la calidad, no vamos a hablar de cura, ¿vale? Es decir, mejora de esos síntomas, de esos trastornos, existen y hay ya artículos que evidencian de cuáles son las mejores opciones de tratamiento. Pero sí, a nivel de síntomas casi todos tienen un patrón más o menos parecido, algunos lo padecen más, otros lo padecen menos. También está muy relacionado con la emoción, depende de lo fuerte que sea emocionalmente o psicológicamente, vas a luchar más o vas a ser más fuerte con respecto a la enfermedad que si eres un poco más catastrofista o tienes más miedo o te dejas llevar un poco por la patología, al final acabará dominándote. ¿Y cómo es posible que los problemas musculares te afecten a la hora del sueño? Porque tú has mencionado también el insomnio, está dentro de los síntomas. Es que la fibro no es un problema muscular. O sea, la fibro se conocía como un problema muscular. Además nació en un congreso de la NCC, una farmacéutica, 1990 aprox, ¿vale? Que su autor fue Guilford, se llama. Y nació como una patología que se buscaba para el dolor muscular, pero realmente después la fibromialgia se ha visto que no hay ningún tipo de lesión en el tejido, ¿vale? Ni muscular, ni neural. Simplemente es el cerebro el que aumenta la sensibilidad de una serie de neuronas que captan esa información de peligro, ¿vale? Entonces realmente a nivel de los tejidos se traduce como dolor muscular, pero porque cuando un músculo se está, digamos, atrofiado o le falta fuerza muscular, la energía que consume constantemente durante el día a día genera una serie de residuos, y esos residuos se mantienen en el cuerpo, van a informar de un proceso químico que el cerebro lo va a detectar como peligroso, entonces va a emitir dolor. Pero el dolor se asocia muscularmente por ese proceso, por esa falta de fuerza o de hipertrofia, ¿no? Pues normalmente la mayoría de los pacientes no suelen hacer actividad física o casi nadie, ¿vale? Cuando yo hablo con ellos en consulta siempre tengo la pregunta de ¿haces actividad física? Y te dicen no, o como mucho hago a lo mejor pilates 2 veces al día, ¿vale? Insuficiente, ¿vale? Nuestro cuerpo está diseñado para moverse y entonces esa atrofia va a generar que tu cuerpo cada día le cueste más hacer su día a día, ¿vale? Por eso uno de los mejores tratamientos que se puede hacer es el ejercicio, vamos, está demostrado. Tanto ejercicio de fuerza como ejercicio aeróbico, bien guiado a través de profesionales, es lo que hace que el paciente salga muy adelante en cuanto a dolores generalizados, también el sueño, etcétera. Y después otro de los tratamientos que nosotros utilizamos mucho es la educación al dolor, es decir, hacer que el paciente entienda su enfermedad de verdad y pueda entender cómo pensamientos o incluso formas de que él actúa en el día a día pueden alterarle esa percepción del dolor. Por ejemplo, si yo estoy todo el día autoanalizándome o autopensando en mi enfermedad, eso va a hacer que mi cerebro tenga una interpretación de más peligro, se considera más vulnerable, entonces va a emitir más dolor. Entonces se puede decir que es principalmente una enfermedad psicológica. O sea, cuanto más lo piensen, más te puede llegar a doler. Sí, a ver, hay cambios físicos, ¿vale? Ya se han demostrado que hay muchos cambios físicos, hay inhibiciones musculares, hay cambios en el córtex cerebral, ¿vale? Porque el cerebro es plástico. Pero todos esos cambios se producen a raíz de una serie de desencadenantes, ¿no? Hay todavía muchas discusiones acerca de si aparece antes o después, pero hoy en día se sabe que sí, que la fibromialgia es una enfermedad que si no tuviéramos cerebro no existiría. Es el cerebro el que erra en su lectura de esos procesos y emite dolor. O sea que es una enfermedad provocada por el sistema nervioso central.
Qué interesante. ¿Y cómo se podría remediar esa fatiga, aparte de con el ejercicio, como tú has comentado? A ver, primero entendiéndolo, ¿vale? Porque si tú entiendes una patología, disminuyes tu percepción de miedo. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un E15 tobillo, que he visto que vaya a hablar un poco de eso, si tú piensas que te has hecho una fractura, tu intensidad del dolor va a aumentar porque tú sientes más miedo, apoyas menos, entonces tu cerebro inconsciente va a decir, vale, hay que tener más cuidado, hay más peligro porque la persona racional me está diciendo de que puede haber una lesión más grave de lo que yo estoy detectando, entonces aumenta la señal de dolor, ¿vale? Eso en relación a la fibromialgia, pues se trataría primero entendiendo la enfermedad, ¿vale? ¿Por qué suceden esos procesos? ¿Qué cambios se provocan? Normalmente es bastante profundo y yo aproximadamente tardo unas 6-12 sesiones en abordar a un paciente de dolor porque tienen que entender muchísimas cosas y romper muchos mitos. Porque van totalmente desconocedores de hecho, ¿no? Sí, totalmente, ¿vale? Además ningún profesional se sienta con ellos a explicarles y aparte son pacientes que, como ha dicho el testimonio, se sienten muy abandonados porque nadie lo entiende, nadie entiende que le duela todo el rato, nadie entiende lo mal que lo pasan. Y es que lo pasan mal, o sea, su dolor es real, ¿vale? Pese a que no está asociado a nada y le hagan pruebas diagnósticas y no vean nada, su dolor existe, o sea, ella lo siente, ¿vale? Y lo siente, dependiendo de la persona, en más grado o menos grado. Entonces, hacerlo comprender tanto a su círculo como a ellos es importante y después abordarlos a través de que la persona se sienta fuerte, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo abordo con compañeros de psicología también, depende de si el aspecto emocional es muy importante o si la persona es fuerte, pues a lo mejor el aspecto psicológico no me importa tanto y toco más el aspecto nutricional, ¿vale? El oficio, sobre todo, lo que hacemos es educación al dolor y ejercicio, ¿vale? Ejercicio muy guiado desde la base, que el paciente vaya a través del ejercicio ayudándole a inhibir dolores, porque hay ejercicios que pueden modificar el dolor, y a partir de ahí arrancar y cada vez hacerlo al paciente más fuerte, mientras vamos tratando otros aspectos como la nutrición, la psicología, etcétera. O sea que también haces terapias de psicología, ¿no? Bueno, yo lo derivo a psicología. Vale. Yo cuando veo que el paciente tiene una afectación emocional, porque eso se pasa a una encuesta normalmente, que es un test que está evidenciado, se pasa ese test. Y ese test también se detecta mucho si el paciente tiene problemas, por ejemplo, para derivación de temas gástricos, por ejemplo, o si tiene problemas de ansiedad y tal. Entonces se deriva en función de los pilares que haya que tocar. Yo si veo que es muy emocional, pues lo derivo al psicólogo y mientras voy trabajando yo y le voy preguntando en la sesión, oye, ¿qué tal te va con el psicólogo? ¿Qué estáis trabajando? ¿Qué tal? Me pongo a lo mejor en contacto con el compañero, oye, mira, pues tienes que tener cuidado aquí o vamos a hacer este abordaje porque a mí me interesa que se trate esto y después yo voy tratando esto a la vez. ¿Sabes? Es un trabajo muy... En el paciente de fibromialgia tú tienes que ver a la persona, tienes que ver a María o a Pepe no puedes ver a un cuerpo. La enfermedad en sí, tienes que ver eso a la persona. Tienes que tratar a la persona y en función de por dónde la persona vaya a su debilidad o irte metiendo por ahí. Hay gente que su debilidad es más la falta de ejercicio, es más el desconocimiento, no tanto el aspecto psicológico, porque te lo ves que a lo mejor intenta luchar más o es más luchador. Y a lo mejor el aspecto psicológico pues le das importancia, pero dices tú, bueno, lo puedo abordar más a largo plazo, ¿vale? Y hay otros pacientes que es full psicológico, que tú dices que si no lo derivo, yo por mucho que haga, le explique el dolor y le explique tal, si esa persona tiene un problema de autoestima grave o un trastorno de ansiedad o otros trastornos asociados, por ejemplo, una TCA o un trastorno de anorexia, ¿vale? O algo así. Entonces, más complicado. Sí, claro. ¿Y cómo es que esta enfermedad, esta patología del dolor muscular, cómo también se deriva al sueño? ¿Cómo es que entra al sueño en las personas que Porque padecen? es lo que te he dicho, no es un problema muscular, es una irritación del sistema nervioso central. El sistema nervioso central entra en un proceso de alerta, ¿vale? De amenaza, entonces se siente amenazado constantemente. Entonces, claro, por la noche no entra en fase REM, no deja dormir, porque él siente peligro, él siente que algo va a pasar. Entonces sigue activo y no consigue apagarse. Por eso los pacientes de fibromialgia, las horas de sueño profundo, que tienen que rondar la hora y media, 3 horas aproximadamente, creo que decían los estudios, pues no logran llegar, no logran alcanzarlas, entonces no duermen. Y si duermen 8 horas no descansan, o sea, te lo dicen, yo me levanto cansada, me levanto como si me hubieran dado una paliza, no duermo. Y Juanma, ¿en qué edad es más frecuente mostrar esta enfermedad? No hay edad. No hay edad. Yo tengo pacientes con fibromialgia diagnosticadas, entre comillas. He tenido pacientes con 16 años y he tenido pacientes con 50, 60, ¿vale? O sea... Que no es algo que se asocie a tener no hay edad. una edad avanzada. No hay edad. O sea, ya te digo, yo tengo un caso que además nos hizo como una especie de reportaje y tal, porque ya está muchísimo mejor, que es Carolina, una paciente, y esta niña tenía 16, 17 añitos. ¿Vale? Y estaba los médicos planteándose el diagnosticarla de fibromialgia y realmente tenía todos los síntomas, o sea, ella era una paciente de camino a fibromialgia, ¿vale?
Lo que pasa es que, bueno, lo abordamos a tiempo y conseguimos rectificarlo un poco. Y después tenemos pacientes, pues, bueno, lo más normal es alrededor de 40, 50, es cuando suelen padecerlo. ¿Vale? Y bueno, sobre el dolor, ¿se trata de un dolor que es persistente o es intermitente? Depende del paciente, pero normalmente la fibromialgia es un dolor constante, difuso y además que no tiene relación, que un día te duele un brazo, mañana me duele un pie, pasado me duele la cabeza, al otro me duele la espalda, al otro me duele... Es como va pivotando y además es una de las características. Nosotros cuando el paciente nos va contando el dolor, no tiene unos patrones, no sigue una dinámica. Entonces ahí te vas dando cuenta que el dolor no es lógico, ¿vale? No es lógico que un día te levantes y te duele el brazo, y al día siguiente te duele la muñeca, y al día siguiente te duele la rodilla. O sea, es como un dolor que va modulándose por todo el cuerpo, porque como claro, no hay nada en el tejido, o sea, es el propio cerebro quejándose, dependiendo de dónde haya o dónde considere él que hay una respuesta de peligro, pues ahí va a mandar el dolor. Pero entonces, dependiendo del día, te despiertas como doliéndote una parte, como una extremidad, ¿no? O en el mismo día. Pero o sea, todo el cuerpo al mismo tiempo, digamos, también puede pasar o está más concentrado. Puede tener zonas en las que esté más sensible porque hayan sido el origen del problema. Por ejemplo, muchos pacientes de fibromialgia, si tú echas mucho la vista atrás, a lo mejor empezaron padeciendo una lumbalgia crónica o una cervicalgia crónica, o las dos, ¿vale? Entonces esas zonas ya las tiene de por sí, eso es constante, ¿vale? Y ahora después empieza a pivotar, ¿vale? Puede ocurrir eso, o puede ocurrir el típico paciente que te dice, a mí me duele un día la muñeca, y a lo mejor está hablando contigo y te dice, pues ahora me ha empezado a doler el hombro izquierdo, y ahora se me va la cadera derecha, y ya, ¿sabes? Y tú le dices, dibújame todos los dolores que hayas tenido en el último mes en un body chart, en un dibujito de una persona. Te pinta entero casi. Prácticamente te dice todo el cuerpo, ¿no? aquí. Claro. Y Juanma, ¿por qué las mujeres son más propensas a sufrir este tipo de enfermedad? Buah, ahí hay un debate bastante gordo a nivel de ciencia, porque se está viendo que los aspectos culturales, las experiencias previas, sobre todo factores socioculturales, están muy involucrados en el dolor, ¿vale? Y la mujer, bueno, hoy en día gracias a Dios no, ya estamos empezando a madurar un poquito, pero la mujer siempre ha sido culturalmente una figura más débil, por así decirla. Entonces, eso culturalmente a largo tiempo tiene una serie de repercusiones, ¿vale? Siempre está la típica frase de la madre o el padre que le dice inconscientemente a su hijo, los niños no lloran y las mujeres sí, ¿no? O algo así. Eso hace que la persona culturalmente esté como más oprimida, ¿vale? Entonces, es como una figura más débil y hay mujeres que se sienten más débil, ¿vale? Entonces, claro, la mujer normalmente es la que padece ese tipo de enfermedad. El hombre normalmente suele ser más, entre muchas comillas, que no es así, fuerte, por así decirlo, o no se permite el verse tan mal. Con una barrera, ¿no? Claro, entonces lucha más, es como más luchador, aunque también hay síndromes de sensibilización central en el hombre, pero... Bueno, Juanma, vamos a pararnos un momentito y enseguida, no os vayáis, enseguida volvemos. Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Escuchas Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores. ¿Te sientes triste o desanimado? ¿Tienes problemas con tu pareja? ¿Quieres recuperar la confianza en ti mismo? En Ana Nevado Psicología te proporcionamos la ayuda que necesitas. Somos especialistas en psicología infantil, conflictos de pareja, autoestima, amor propio, ansiedad y estrés. Puedes localizarnos en Diego Angulo Iñiguez número 4, llamando al 615 10 80 16 o en ananevadopsicología.es. En Ana Nevado Psicología cuidamos la mente y aprendemos a quererla, porque sin salud mental no hay salud. Te veo más joven. ¿Te has operado? Me he hecho el Fibroblast, la blefaroplastia sin cirugía en párpados. ¿Sin cirugía? Sí, en Ángeles Viera Estética Avanzada te quitan la piel del párpado sin pasar por el quirófano. ¿Sin pasar por el quirófano? Sí, puedes ver todos sus trabajos en su Facebook o Instagram. Apunta, Ángeles Viera Estética Avanzada y vas a alucinar de los resultados y precios. Ya estoy pidiendo cita. Puedes mandar un WhatsApp al 646 71 60 18. ¿Dolor?
lesión muscular, en IRIM te proporcionamos los mejores tratamientos a manos de nuestros especialistas. Contamos con servicios de fisioterapia, podología, nutrición, pilates terapéutico y readaptación funcional. Nos formamos continuamente en las terapias más eficaces, la experiencia en el sector profesional y en el uso de la última tecnología. Puedes localizarnos en calle Cueva del Gato 6, local 15, en el 955 09 74 34 o en airim.es. Bueno, pues volvíamos con esas preguntas tan interesantes que estábamos haciendo a Juanma. ¿Qué tal? Sí. Bien, bien. Nos han hecho una preguntilla por ahí por el directo, creo. Sí, ¿no? me parece que sí. Que Manuela Rabanal ha preguntado si la fibromialgia tiene cura. Bueno, afirmar que tiene cura es algo complejo, ¿vale? Yo, como terapeuta, diría que sí, ¿vale? Yo he visto casos que sí, ¿vale? Que el paciente puede decir perfectamente que ya no tiene dolor, que ya no le aparece dolor, o que en la mayoría de su vida, por ejemplo, de un mes, le aparece a lo mejor un día de dolor. Bueno, todos tenemos un día de dolor, ¿no? Eso no se puede considerar fibromialgia. Entonces, ¿se puede considerar que tiene cura? Sí. Lo que nosotros hacemos es, a través de un test que está evidenciado, que es el Sensibulation Central Inventory, que es un test que está traducido en todos los idiomas, y nosotros lo pasamos al paciente. Y normalmente intentamos que todas las preguntas que antes daban siempre, o casi siempre, o constantemente, vayan dando más nunca y algunas veces. Entonces ahí se puede ver que un paciente que por así decirlo, estaba diagnosticado de sensibilización central, deja de estarlo, porque si da por menos de 40 puntos, pues deja de estarlo. Entonces así como que le decimos al paciente, oye, tú ya tienes parte de recuperación, aunque tengamos que seguir trabajando, ¿vale? Porque al final el paciente de dolor crónico tienes que hacer un cambio de hábitos de vida, ¿vale? Que coma mejor, que entienda que lo físico es lo importante y tiene que hacer actividad física, tiene que cuidarse. Entonces, ¿tiene cura? Sí, podríamos atrevernos a decirnos que sí. Es duro decirle a un paciente de fibromialgia después de toda la incertidumbre que se vive, de todo lo... Pues tú te metes en asociaciones de fibromialgia, como estoy metido yo en grupos de Facebook, y hay un montón de incertidumbre y se trabaja con miles de fármacos, incluso fármacos que hoy en día se sabe que está en evidencia que no sirve para nada, pero siguen. ¿Por qué? Porque la farmacéutica lucha por investigar sobre lo suyo, nosotros luchamos por investigar sobre lo nuestro, y como que no hay un consenso. Entonces el paciente de fibromialgia está muy en el aire. Claro, y cada vez, ¿vale? Supongo que cada vez se investigarán cosas nuevas, ¿no? Sí, cada vez se está tirando más para la rama de la neurociencia, que es lo que yo os estoy explicando ahora, del trabajo a través de la educación, del dolor, de ejercicio, sobre todo mucho ejercicio. En el paciente de fibromialgia yo los trato casi sin tocarlos, o sea, todo el rato ejercicio, también toco porque, bueno, hay veces que te lo demandan, pero si toco le explico el porqué. Oye, mira, yo voy a hacer esto, que va a ser un alivio momentáneo de tu dolor o a corto plazo, pero esto no va a lograr nada a largo plazo, entonces yo te voy a tratar aquí para que tú quites dolor, pero después al final de la sesión vamos a darte unos ejercicios para que esto siga mejorando, para que mañana no te duela, ¿vale? Y tú me los vas a hacer. Entonces es como hacer todo el rato una alianza a muy largo plazo, intentar buscar revertir esos cambios hasta que poquito a poco esa persona, su propio cerebro vaya apagando esa sensibilización poquito a poco, y hay pacientes que sí, hay gente que tarda, por ejemplo, Carolina tardó 4 o 5 meses, ¿vale? Yo tengo pacientes que llevan 1 año y medio, 2 años. Vale. Sí, y bueno, ya para terminar con esta temática y dar paso ya a Ángela y a Sara, ¿hay alguna forma de prevenirlo? Prevenirla, lo primero que tienes que hacer, yo pienso que si tienes dolor crónico, lo primero que debes de hacer es acudir a un buen profesional, ¿vale? Y yo siempre lo he dicho, o por lo menos se lo digo a toda la gente que conozco y que quiero, que a lo mejor están fuera de Sevilla, acude a un buen profesional, y si no te explica bien las cosas y no te pone ejercicio y no te hace ser activo en el tratamiento, huye, ¿vale? Sí. Yo no creo en eso de maquinitas, de crujir, de ultrasonidos, yo no creo en nada de eso, y además lo he comprobado. Y yo creo que el paciente tiene que ser
digamos, activo en su enfermedad, porque realmente el paciente tiene el 60% de la curación, ¿vale? Nosotros lo único que le abrimos es el camino. Que tiene que dar como ganas, ¿no? Tiene que ser activo el tratamiento. Sí. Tiene que formar parte de ti, que tú digas, yo quiero curarme y para curarme vamos a hacer esto y esto y esto, con ayuda, pero tú tienes un gran protagonismo dentro del tratamiento. Es como la psicología, tú tienes un gran protagonismo. Si tú no trabajas a través de mejoras de herramientas, no vas a conseguir nada. Por lo que la actitud también sería muy importante, ¿verdad? Sí, siempre actitud activa y positiva, intentando... en la medida de lo que se puede, porque... Sí. Y si no puedes, pues lo que he dicho, si eres una persona a lo mejor que tus emociones te dominan, pues vamos a trabajar tus emociones también, claro. Y a la vez trabajamos la propia enfermedad juntos, que eso no tiene por qué ir separado, vamos juntos. Sí. Pues muchísimas gracias por todo esto, toda esta información, ¿no? que siempre es útil. Ha sido bastante interesante. Y bueno, vamos a pasar con... ¿Qué nos traéis, Ángela y Sara? Contarnos. Bueno, pues como os hemos explicado antes, vamos a tratar el esguince y la fractura. En primer lugar, voy a tratar el esguince y se trata de una distensión de un ligamento. Y bueno, os preguntaréis qué es un ligamento, ¿no? Porque también es un término que sabemos, pero a lo mejor no conocemos. Y es un cordón fibroso que une los extremos de los huesos en la zona de las articulaciones. Y esta distensión pues, se puede dar tanto por estirar demasiado ese ligamento o por colocar esa articulación de una manera que no es natural. Por ejemplo, al realizar una torcedura. Por ejemplo, nos hemos caído y nos duele mucho el tobillo. ¿Cómo sabemos que nos hemos hecho un esguince? Pues algunos de los síntomas son dolor muscular, rigidez en la articulación, hinchazón en la zona, cambios en el color habitual de la piel, aparición de hematomas y además no podemos soportar el peso sobre la articulación que está afectada. Y bueno, como todos sabréis, hay varios tipos de esguince, concretamente 3. El primero es un esguince de primer grado que se produce tras una distensión o un estiramiento de los ligamentos, pero sin embargo no se llega a una rotura. Esa zona experimentará un dolor leve y probablemente se inflame. Posteriormente están los esguinces de segundo grado, donde existe ya una rotura parcial o un desgarre de ese ligamento. El dolor se hace más fuerte y la inflamación se notará más. Además, esa persona tendrá poco equilibrio en esa articulación. Y por último se encuentra el esguince de tercer grado, que es el más doloroso, puesto que se produce la rotura completa del ligamento y la zona afectada no podrá siquiera moverse, o apenas. ¿Hay alguna manera de evitar que se produzca un esguince? Realmente no es como una patología que aparezca por un incorrecto hábito de vida o por llevar a cabo alguna actividad concreta. Sí que es verdad que hay algunos consejos que se pueden llevar a cabo para que no se produzcan, como puede ser, por ejemplo, llevar calzado adecuado cuando hacemos deporte y sobre todo que se ajuste a la talla de nuestros pies, evitar tacones altos, no hacer movimientos bruscos y hacer ejercicios que no sean exagerados si no tenemos experiencia previa. Entonces, una pregunta, Juanma, ¿cuáles son las zonas más comunes en las que se producen los esguinces? Depende un poco de la actividad deportiva que hagas, ¿vale? Si haces, por ejemplo, fútbol, es muy frecuente tener esguince de tobillo y de rodilla, ¿vale? El típico esguince de ligamento cruzado o rotura del cruzado, y el ligamento peroneoastragalino, que es el del tobillo, ¿vale? Si haces, por ejemplo, deportes más que tengan que ver con el miembro superior, pues podemos encontrarnos como desde subluxaciones o luxaciones de hombro, de los ligamentos glenumeranes, acromio clavicular, que también es muy frecuente, ¿vale? Hay un montón de esguinces, ¿vale? Y un montón de clasificaciones y un montón de tipos. Va muy en base a la actividad deportiva que hagas. Pero vamos, el más frecuente, el más genérico que te puedes encontrar en todo el mundo es el de tobillo. La verdad que sí, que es el más conocido, por así decirlo. Sí. Y el proceso de cura, imagino que dependiendo del grado, ¿no? Pues te puede llevar un procedimiento diferente. Depende del grado. Se puede tratar casi todos, quitando el tercero en casos muy, muy, muy concretos que tendrían que ser a través de resonancia, el diagnóstico y tal, que son totales. Y ahí sí requieren de intervención quirúrgica, pero cuando están de 80% para abajo, normalmente una rotura del 80% para abajo, se tratan y se suelen ir bien si hacen las cosas bien. Si se trabaja y es bien. verdad eso de que si te curan mal un esguince, esa zona se te queda afectada toda tu vida prácticamente, ¿no? Es que también se está estudiando mucho porque el ligamento peroneoastragalino se ha visto en estudios científicos hace un par de años que se divide en dos, y uno es intracapsular, ¿vale? Todos los ligamentos que son dentro de la cápsula, dentro de la, digamos, la envoltura que envuelve la articulación, tienen más difícil la regeneración o no se regeneran porque no llega a vascularización. Entonces ahí se habla de esguinces crónicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso sí tendrían abordaje quirúrgico. Una cosa que no es capaz de repararle al cuerpo ya solo puede tratarse quirúrgicamente. Por ejemplo, el cruzado posterior, todo eso son intracapsulares dentro de la cápsula. Entonces ahí no hay abordaje físico, o sea, hay abordaje físico, pero yo no voy a curar un ligamento cruzado roto.
¿vale? Yo puedo hacer que la musculatura sustente la articulación, pero tú vas a seguir teniéndolo roto, ¿vale? Hay futbolistas que juegan con el cruzado roto. Yo tengo un par de futbolistas que siguen jugando con el cruzado roto. Pero tienen que hacer un trabajo preventivo constante, ¿vale? Lo demás, intervención quirúrgica, ¿vale? Habría que ver qué ligamento está lesionado. Normalmente los frecuentes suelen curarse bien, ¿vale? Si hacemos las cosas bien y hacemos los ejercicios que deben de hacerse, trabajar la propiocepción, trabajar la fuerza, trabajar el pie, ¿vale? Yo creo que ahí te faltaba un poquillo en formas de prevenirlo, andar descalzo, ¿vale? Es verdad. Andar descalzo, el pie es una mano, solo que ha involucionado, por así decirlo. Y los zapatos, que hoy en día te lo podría decir muchísimos podólogos, yo trabajo mucho con ellos, que los zapatos que utilizamos a día de hoy son totalmente contra naturaleza, ¿vale? Eso de tener unos pedazos de suela gordísimas, nos hacen que nuestro pie se atrofie, ¿vale? Yo, por ejemplo, entreno fuerza y entreno con un zapato minimalista o descalzo, ¿vale? Los zapatos minimalistas son las five finger que se conocen, ¿no? Que son el típico zapato que es un calcetín. ¿Por qué? Porque si tú haces una sentadilla y la trabajas con un zapato de suela ancha, ¿vale? Por ejemplo, un botín de deporte, y lo haces descalzo, no tiene nada que ver, ¿vale? Nada que ver. Por ejemplo, descalzo se sabe que hay más activación del glúteo, por ejemplo, y hay más activación de la musculatura interna del pie. Entonces te hace como que eres más funcional, por así decirlo. Entonces ahora se está abordando mucho, se está tirando mucho hacia el trabajo de fuerza o el hacer prácticas deportivas con el zapato lo más reducido posible o lo más minimalista posible. Entonces cada esguince también conlleva como un trabajo constante en su recuperación, ¿verdad? Sí, a ver, yo es que soy de los que piensan que 50-50, ¿vale? O sea, nuestro pie está diseñado para ser funcional si lo sabemos utilizar bien, ¿vale? Y si lo trabajamos igual que se trabaja cualquier estructura del cuerpo, va a prevenir muchas lesiones. Pero, por ejemplo, hoy en día sabemos o es difícil que un pie, por ejemplo, se adapte a una carrera continua, porque nuestro pie, como he dicho, ha involucionado. Entonces la grasa plantar se ha visto disminuida. Si tú coges, por ejemplo, a razas africanas, tienen una grasa plantar gordísima, se habla de un 4 centímetros. Nosotros tenemos alrededor de 2, no llega, ¿vale? Entonces, por ejemplo, corriendo, no sería, se está viendo que no es tan lógico utilizar algo minimalista, pero en entrenamientos de fuerza, por ejemplo, sí. Entonces, se ha visto que trabajar, por ejemplo, fuerza de forma preventiva en un corredor con un zapato minimalista mejora el no padecer esguince de tobillo, el no padecer roturas musculares, el activar mucho más el glúteo. Entonces, como que es un bucle, ¿vale? Entonces, se utiliza mucho, como digo yo, un 50-50. Entreno con zapato minimalista, pero corriendo a lo mejor utilizo un calzado de más amortiguación porque me sea más cómodo, porque corra mejor, porque tenga mejores sensaciones. Y para un deportista profesional, ¿un esguince puede llegar a ser lo suficientemente problemático como para a lo mejor plantearse tener que dejar de ejercer esa profesión? Hoy en día es muy difícil que un futbolista termine su carrera deportiva por una lesión, ¿vale? Sí terminan algunos, por ejemplo el caso de Aduriz, que se ha tenido que poner prótesis de cadera, ¿no? Pero es muy difícil que un futbolista le frene una lesión, ¿vale? Puede frenarle, pero normalmente son lesiones más complejas, como por ejemplo roturas de isquiotibiales, por ejemplo en futbolistas, ¿vale? Y aún así se recuperan. Hoy en día prácticamente el fútbol, por eso hay futbolistas que llegan hasta los 38, 40 años, ¿vale? Es muy difícil que una lesión te frene. Te puede frenar, sí, sobre todo en categorías bajas. Cuando hablamos de profesionales ya de élite, es muy difícil. Ahí juegan con unos medios y con una serie de equipos que es muy complicado que no saquen adelante futbolistas. Pueden tardar más o menos, pero normalmente casi todos regresan, vuelven y compiten. Claro, y ya por último, ya para ir acabando esta parte, ¿qué puede llevar a la realización de una intervención quirúrgica de un esguince? La cronicidad y el grado de esguince que sea. Si la rotura es total y el cuerpo, sabemos que el cuerpo no lo va a reparar, como he dicho antes, por ejemplo un cruzado o el ligamento interno del peróleo astragalino, requiere intervención quirúrgica para cerrar o hacer una sustitución de ese ligamento, ¿vale? Las típicas, por ejemplo, en el cruzado se hacen las típicas intervenciones de HTH, que son sustituir ese ligamento con un tendón, ¿vale? Se corta un trocito de un tendón, normalmente de los isquiotibiales, del semitendinoso, y se hace una sustitución de ese ligamento, ¿vale? Cuando pasa eso, se requiere intervención quirúrgica. Si no, la mayoría de las veces no, ¿vale? Más o menos un 80-95% no hace falta. Vale, pues antes de continuar con el siguiente tema, nos gustaría agradecer algunos de los comentarios que nos estáis haciendo por Facebook. Os superáis en cada programa, enhorabuena, nos dice Manuela Rabanal Menea. Juan Antonio Rodríguez Toro nos dice, cada programa que hacéis es más interesante, muchísimas gracias. Isabel Tenorio Saborido también nos envía un saludo
Y también Lidia Pérez Tenorio, qué buen equipo y qué programa más interesante. Y Elena Borrego, que dice, este señor es un gran profesional, qué bien explica todo. Gracias. Bueno, pues yo ahora voy a hablar sobre la fractura y os preguntaréis qué es una fractura. Pues a diferencia del esguince, una fractura es una ruptura generalmente en un hueso. La fractura provoca un dolor intenso y dependiendo de la gravedad puede necesitar cirugía para recomponer el hueso. ¿Cómo podemos identificar que no hemos roto algún hueso? Bueno, pues para empezar lo más notorio va a ser el dolor. Es un dolor insoportable, por ejemplo, el esguince duele, pero puedes controlarlo mejor. Sin embargo, una fractura de vértebra o una fractura de cadera, como no lo trates lo antes posible, es que no hay quien aguante ese pronunciado dolor más que nada. Luego también otros síntomas que pueden ayudar a identificar que se trata de una fractura son extremidad o articulación visiblemente fuera de lugar o deformada, hinchazón, hematoma o sangrado, entumecimiento y hormigueo, ruptura de la piel con el hueso que protruye, movimiento limitado e incapacidad para mover una extremidad. ¿Qué tipo de fracturas hay? Dependiendo del tipo de daño, se clasifican de la siguiente manera. La primera, fractura completa, el hueso se rompe en dos partes. Fractura en tallo verde, el hueso se rompe pero no se separa en dos partes, es típica de los niños más bien. Fractura simple, el hueso se quiebra por una parte. Fractura abierta, el hueso sobresale a través de la piel. Fractura cerrada, hay rotura pero no sobresale el hueso por la piel. Y ya por último, pues también os preguntaréis cómo recuperarse de una fractura. Bueno, pues esto dependerá también de cada tipo de fractura, pero por lo general se suele recomendar seguir una dieta abundante en calcio y vitamina D, cuidar bien la escayola o férula en caso de que se tenga, seguir las instrucciones del profesional de la salud de hacer reposo o determinados ejercicios para la curación de su fractura y acudir todas las visitas de seguimiento, obviamente sin excepción ninguna. Bueno, pues este sería el proceso de la fractura. La verdad que puede llegar a alguna confusión entre un esguince y una fractura. Puede existir, sí. Hay muchos esguinces que conllevan alguna fractura, por ejemplo, de los tercios más bajos del peroné o de la tibia. Lo que pasa es que la fractura hay también mucha controversia a nivel científico, porque hay gente que está tirando por la no inmovilización o por evitar la inmovilización utilizando ortesis abiertas, ¿vale? Típicas ortesis que ahora se están diseñando mucho en 3D, que son de quita y pon. ¿Por qué? Porque, bueno, si no tenemos un desplazamiento de la fractura o no tenemos una apertura, ¿vale? Que conlleva ya una cirugía mayor y tal, puede ser típica fractura, que son las más frecuentes, que son longitudinales, que no se desplazan, ¿vale? Inmovilizar es atrasar mucho más los tiempos de recuperación de una fractura. Hace poco salió Márquez, ¿no? Haciendo ejercicio con una fractura, con una félula, ¿no? Hoy en día sabemos que si trabajamos de forma activa y no inmovilizamos la fractura y seguimos haciendo ejercicios, por ejemplo, se pueden utilizar ejercicios de isometría, ejercicios de bajo impacto, incluso con un poquito de impacto, hacemos que la fractura se repare antes, porque la fractura se repara por traducción del tejido, por mecanotraducción, es decir, para que se pueda osificar el hueso requiere de contacto con el suelo, ¿vale? Y de la gravedad. Es como se estimulan los osteoblastos, ¿no? Que forman el tejido óseo. Entonces, la fractura se está viendo que cuanto menos inmovilice, mejor, porque retrasas. O sea, si inmovilizas, hace que el tejido muscular se atrofie y ya no es solo el que el hueso se cure, ¿no? Sino que después te quedan como digo yo, lo de después, que es el músculo atrofiado, el paciente no puede mover bien, la félula ya le ha inmovilizado el codo y ya no puedo extenderlo bien. Entonces, mucho mejor cogerlo desde primera hora, hacer una inmovilización parcial y jugar un poco con el dolor, jugar con terapias manuales, hacer que el codo vaya generando movimiento. No pasa nada, yo he tratado fracturas sin inmovilización o con inmovilizaciones parciales y no pasa absolutamente nada. Se puede trabajar con ellos, se puede hacer ejercicio. Lo que pasa es que se hacen ejercicios con bajo nivel de dolor, ¿vale? Se suelen hacer ejercicios muy suavitos, incluso trabajando el miembro contralateral, porque se ha visto que trabajando el miembro contralateral también hay una activación del miembro afecto. ¿Vale? Tú, por ejemplo, haces pesa con el miembro izquierdo y te viene bien a la recuperación del miembro derecho, ¿vale? Entonces, por las neuronas espejo. Entonces se trabaja un poco en ese consenso, ¿no? Hago un poquito de isometría en el derecho y a la misma vez me ayudo con una pesa trabajando con el izquierdo, por ejemplo. Pero, ¿vale? Juanma, por ejemplo, ante una fractura de vértebras no sería bueno la no inmovilización, ¿no? Es que la fractura de vértebra depende también, volvemos a lo mismo. Si no hay desplazamiento de la vértebra, ¿vale? ¿Por qué inmovilizar? ¿Vale? Si no hay desplazamiento, bueno, se puede hacer inmovilizaciones parciales, lo que te he dicho, con ortesis, por ejemplo, una faja.
¿vale? Pero bueno, y si quitamos la faja durante un periodo breve de tiempo, hacemos una activación abdominal, hacemos una activación de los erectores lumbares a través de las piernas, por ejemplo, hacemos una serie de pautas que hagan que el paciente se mantenga activo y después volvemos a poner las fajas. No le va a pasar nada al hueso, ¿vale? Porque tú quites parcialmente una inmovilización y después la pongas. Lo que se está viendo a día de hoy es que si tú pones un corsé, por ejemplo, en una fractura vertebral y la fractura no es tan grave, al final toda la atrofia que conlleva hace que el paciente, en vez de tardar en curarse 3 meses, tarde 8. Y bueno, uy, perdón. Bueno. No, sí, habla, Celia. Que la verdad es que es bastante interesante, pero sobre todo también la importancia de la fractura, ¿no? Porque es un dolor más grave que el esguince, ¿no? Y debería de tener como unos ejercicios más suaves, ¿no? Claro, los ejercicios no tienen nada que ver, ¿vale? O sea, hay ejercicios, lo que te he dicho, incluso se trabajan con ejercicios que la tolerancia del paciente sea normalmente se le pide al paciente que intente ir no guiando con el dolor. Por ejemplo, si el dolor aumenta de 4, para, ¿vale? O sea, si del 0 al 10 aumenta de 4, para. A lo mejor se hacen ejercicios de activación mental o incluso terapia espejo, ¿vale? Por ejemplo, venga, contráeme el bíceps izquierdo. Imagínate, tenemos una fractura en el bíceps derecho, ¿no? O en el húmero, ¿no? Y vamos a contraer el bíceps izquierdo para intentar fomentar el trabajo del bíceps, ¿no? Venga, pues contraeme el izquierdo, empieza a contraer y ahora imagínate que vas a contraer el brazo izquierdo, cierra el puño, el brazo derecho, y cierra el puño y verlo contrayendo a la vez. Esa activación del brazo bueno hace que el brazo malo se active también. Entonces, fomentas que el tejido no se atrofie. Por ejemplo, eso lo puedes hacer con una ortesis, no hace falta que lo hagas con una escayola, ¿vale? La escayola yo lo utilizaría en escayola o en movilizaciones más gordas, cuando la fractura es muy, muy fuerte, ha requerido de intervención quirúrgica, y ahí sí ya necesitamos algo mucho más una inmovilización mucho más potente. Ahí hay que tener cuidado. Pero aún así se puede empezar un tratamiento conservador desde el día postquirúrgico. O sea, tú lo operas y a las horas cuando se le pasen, normalmente 24 o 48 horas, cuando el dolor ya remite un poquito, ahí se puede empezar a trabajar desde fisioterapia. Bueno, y alejándonos un poco de todo esto, del esguince, de la fractura y tal, todas esas personas que ahora se están animando después de las Navidades, después del confinamiento, a hacer deporte, hay muchas personas, yo al menos conozco el caso, no sé si vosotros, pero que empiezan a hacer deporte y quieren empezar de 0 a 100, ¿no? Como de golpe. Quieren, por ejemplo, quien empieza con las pesas, quiere intentar conseguir más de lo que es capaz. Entonces quería saber si podías dar un consejo a esas personas que quieren empezar a hacer deporte después de que a lo mejor se han llevado 2 años sin hacer nada o 5 meses. A ver, yo creo que el mejor consejo que se le puede dar a una persona, o por lo menos yo es lo que he aprendido con el tiempo, ponte en manos de un profesional. O sea, pagamos por todo, tío. Pagamos por tomar una cerveza en un bar, pagamos por cualquier cosa. ¿Por qué no pagar por aprender cómo hacer ejercicio bien? ¿Vale? Existen profesionales como los licenciados en la ciencia de la actividad física y el deporte, tío, que saben guiar un proceso y saben hacer que tú desde 0 llegues al objetivo que tú quieras. Págalo. O sea, no son caros. O sea, yo trabajo con un entrenador y yo tengo mi entrenamiento, tengo mi dieta y yo invierto en salud, invierto en eso. ¿Por qué? Porque te quita lesiones, te quita frustraciones de que no llego a mis objetivos, te quita de un montón de cosas. Entonces, en vez de pagarte un gimnasio de 30 pavos que no tienes ni idea de ir para allá, no sabes cómo coger las máquinas, tío, paga un profesional que a lo mejor te va a costar 80, 90 euros al mes, ¿vale? Pero estás asegurándote de que vas a llegar a tu objetivo o por lo menos vas a aprender a cómo llegar a él, ¿vale? Pues es lo que hablamos, todo el mundo no sabe coger una pesa, todo el mundo no sabe jugar al fútbol, todo el mundo no sabe. Entonces cada deporte requiere una serie de cosas que tienes que tener en cuenta, cosas que pueden hacer que tú prevengas que tengas una lesión. Entonces es importante tener todos esos conocimientos, y yo desde mi punto de vista yo soy partidario de pagar. O sea, yo consumo entrenamiento personal, yo consumo nutrición, ¿vale? Sí, que es verdad que a veces cuando se trata de la salud, tanto física como mental, como psicólogos y eso, la gente como que prefiere no invertir en estos temas. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Ha sido totalmente un placer, Juanma. Muchas gracias a vosotros. Si alguno de nuestros oyentes está interesado en hacerle una consulta a Juanma, podéis encontrarlo en la clínica Airing en Sevilla Este, en la calle Cueva del Gato número 6. También podéis consultar por su número de contacto 955-097-434 o en redes sociales como @clínica-airing o en su Instagram personal como @JuanNuper. Y también en su canal de YouTube, ¿verdad? Sí, Juan Numper también. También. Clínica Airing es Airing_clínica. ¿Vale? Perfecto. Por si que lo quieren buscar, o en la página de Facebook, que es el mismo nombre de la clínica, Clínica Airing.
Pues muchísimas gracias por resolvernos todas nuestras dudas, A vosotras, nosotras siempre. y a nuestros oyentes, que siempre lo agradecen. Espero que hayan disfrutado Y mucho del programilla. Y muchísimas gracias a mis compañeras otra vez por acompañarme una vez más, a la copresentadora Carlota Rodríguez. Pues yo estoy deseando volver ya la semana que viene. Yo también. Seguro que tenemos muchos temas de que hablar. A mi compañera Ángela Porro. Bueno, pues para mí también ha sido un placer estar aquí y ya la semana que viene nos vemos otra vez con más temitas buenos. Y a Sara Dan Pérez. Pues muy buenas tardes a todos, gracias por escucharnos y sobre todo eso, deseando llegar al próximo programa ya. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene. Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Escuchas Radio Giralda gracias a los siguientes patrocinadores. Escuchas Radio Giralda gracias a los siguientes patrocinadores. Escuchas Radio Giralda gracias a los siguientes patrocinadores. ¿Te sientes triste o desanimado? ¿Tienes problemas con tu pareja? ¿Quieres recuperar la confianza en ti mismo? En Ana Nevado Psicología te proporcionamos la ayuda que necesitas. Somos especialistas en psicología infantil, conflictos de pareja, autoestima, amor propio, ansiedad y estrés. Puedes localizarnos en Diego Angulo Iñiguez número 4, llamando al 615 10 80 16 o en ananevadopsicología.es. En Ana Nevado Psicología cuidamos la mente y aprendemos a quererla, porque sin salud mental no hay salud. Te veo más joven. ¿Te has operado? Me he hecho el Fibrulast, la blefaroplastia sin cirugía en párpados. ¿Sin cirugía? Sí, en Ángeles Viera Estética Avanzada te quitan la piel del párpado sin pasar por el quirófano. ¿Sin pasar por el quirófano? Sí, puedes ver todos sus trabajos en su Facebook o Instagram. Apunta, Ángeles Viera Estética Avanzada y vas a alucinar de los resultados y precios. Ya estoy pidiendo cita. Puedes mandar un WhatsApp al 646 71 60 18. ¿Dolor? ¿Lesión muscular? En IRIM te proporcionamos los mejores tratamientos a manos de nuestros especialistas. Contamos con servicios de fisioterapia, podología, nutrición, pilates terapéutico y readaptación funcional. Nos formamos continuamente en las terapias más eficaces, la experiencia en el sector profesional y en el uso de la última tecnología. Puedes localizarnos en calle Cueva del Gato 6, local 15, en el 955 09 74 34 o en irim.es.